cerrado por violar la ley de prohibición. Entre 1921 y 1929, la imagen que presentaba Estados Unidos era de un pueblo que vivía en la mejor sociedad posible, a pesar de la prohibición y el aumento de la mafia. El crecimiento industrial del principal poder económico nunca había sido tan fuerte, casi desvergonzado. Qué contraste con la década anterior marcada por la guerra. Las autoridades políticas y financieras lanzaban el mismo mensaje de confianza, prosperidad y bienestar a largo plazo. Hacia el final de la década, la explosión económica se convirtió en euforia general. Los años 20 fueron los días de las primeras elecciones de Señorita América, la primera ceremonia del premio Oscar, los primeros musicales y todo a ritmo de jazz. Llamar a los años 20 el periodo antes de la depresión, llamarla la edad del jazz, la edad de la prosperidad, los alocados 20, es distorsionar la realidad. No era, digamos, un boom en la que todos disfrutaban de prosperidad. La gente en la cima sí, pero la mayoría de Norteamérica no se encontraba nada bien. Alcanzamos un nuevo nivel de afluencia. De pronto la mayoría de las familias estadounidenses tenían un automóvil. Que 10 años antes no tenían lavadoras eléctricas, Refrigeradores, tocadiscos eléctricos, las habladas películas con sonido aparecieron en el 27. Parecía una nueva era. Creo que alguna gente decía que no iba a durar, pero en general Norteamérica creía que había un pequeño retroceso, un declive, pero era una época, una nueva economía. Los 20 marcaron el principio del automóvil hacia el centro de la cultura norteamericana y significó que hasta la clase trabajadora quería comprar un auto. Era impensable. En Europa, ningún empleado tenía un auto en los 30, solo los jefes y la gente rica. En Estados Unidos tenían acceso a cierto comunismo masivo y empezaron a desarrollar los créditos. El crédito se convierte en algo con lo que la gente puede contar. Crédito para comprar productos como un Ford Modelo T o cómo comprar un auto se vuelve un fenómeno. En 1919 había 6 millones de automóviles en Estados Unidos. 10 años después había 27 millones, uno por cada 5 estadounidenses. La cultura del consumismo florece en América. Crédito en plazos, las compras florecen. Es la era de las mujeres liberales, del contrabando, del ginebra, el jazz. Era un periodo de un enorme entusiasmo en la bolsa, donde todo tipo de gente normal, no solo profesionales de la bolsa que participaban en Wall Street, sino gente ordinaria, empezaron a ver a Wall Street como un lugar para jugar, para hacerse ricos, un lugar libre de riesgos y, por lo tanto, los 20 en Norteamérica es un periodo en que Wall Street, por primera vez en la historia, está asociada con el juego, con embriagarse, con el abandono sexual, con el consumismo. Wall Street se vuelve parte de un modo de vida más amplio. América descubrió una pasión por jugar en la bolsa. En 5 años, el precio de la bolsa se multiplicó por 4. El índice Dow Jones pasó de 100 a casi 400. Este aumento parece incomprensiblemente enorme en vista de la situación económica actual. Deslumbrados y fascinados por la promesa del dinero fácil en el mercado de valores de Nueva York o Wall Street, como se conoce, los estadounidenses vaciaron sus bolsillos. En 1929 se invirtieron $2.000 millones en el mercado de valores. Más gente compraba acciones que nunca antes. Esa fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que el mercado de valores pasó a ser el centro de la cultura. La prosperidad es tan grande, general y sostenida por tantos años seguidos, que el ciudadano promedio, que nunca hubiera pensado en iniciar un negocio, que nunca hubiera pensado entrar al mercado de valores, empezó a considerarlo. El mercado se convirtió en el tema de conversación principal. Parecía el nuevo El Dorado.
Las familias invertían sus ahorros como si fuera un casino. La gente, en particular los norteamericanos, siempre han tratado de hacerse ricos rápidamente. La diferencia es que en los 20 parecía que había más formas que nunca de tratar de hacerlo, y el mercado bursátil era una de esas formas. Era una nueva forma de riqueza. Entras, compras una acción, digamos a 20, y no sabías nada del mercado. Al día siguiente está a 23 y al siguiente está a 27. Y no tenías que mover un dedo. Cielos, eso es fácil. Si sigo haciendo esto, haré mucho dinero y no tendré que hacer nada. Y llegó el punto en que la gente se volvió adicta al trabajo. El mercado bursátil de Europa era aristocrático y solo algunas personas podían entrar al mercado, pero los mercados de Estados Unidos eran democráticos. Y eran gente normal, trabajadores promedio, gente de clase media, había boleros, amas de casa, gente normal como usted y yo. Era un fenómeno extraordinario y estaban muy emocionados. En esos días, todos los choferes estaban atentos para oír lo que sus jefes decían de compras inminentes de compañías. Había una euforia colectiva. La gente se sentía tonta si no participaba en el dinero que casi estaba ahí para tomarlo del suelo. Casi había una mentalidad de manada. John Jacob Raskoff, director de General Motors, le asegura a todos que la economía es segura y la prosperidad está garantizada. De hecho, escribe un artículo muy famoso que aparece en Ladies' Home Journal, una revista para mujeres. Todos deberían ser ricos, dice en este artículo, y les dice cómo. Y esto aparece un año antes de la crisis del 29. John Raskoff escribió, si una persona ahorra $15 al mes y lo invierte en acciones ordinarias, en 1 o 2 años, debido al crecimiento de las acciones, tendrá $80,000. La prensa financiera lo alabó como a un visionario. Era como la fiebre del oro en Wall Street. Millones de personas querían entrar al juego, querían comprar acciones y lo hacían. Por todo el país había oficinas con cinta de teletipo que daban los resultados de Wall Street. Había cinta de teletipo en salones de belleza, había cintas en las estaciones de trenes, había cinta en los bares, había cinta en los transatlánticos. Así que por primera vez, especular en el mercado se convierte en parte de la vida diaria. Nunca había sido así. Aparecen agencias de corredores en los pueblos pequeños, en las villas, en pequeñas ciudades por todo Estados Unidos. Unidas por cable electrónico a la oficina central en Wall Street, motivando a las personas a participar en el mercado. Se convierte en un deporte que todas las personas juegan. No fue la clase baja la que compraba acciones, era la clase media. Porque una de las cosas que pasan en los 20 es parte de un nuevo patrón de la cultura del consumo. Los bancos están más dispuestos a prestar, a hacer préstamos pequeños a individuos sin ninguna garantía. Nunca se había hecho antes. Todos necesitan dinero en algún momento, préstamos para todos. El mercado bursátil es invencible. Compre, 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 dicen los expertos. 1 de cada 3 estadounidenses le confiaron sus ahorros a los magos de Wall Street. Especialmente como no era necesario tener capital disponible, los corredores daban crédito. Y los bancos daban préstamos y ponían a trabajar su capital. Los corredores tomaban grandes comisiones y todos hacían una fortuna. La gente compraba hoy para vender al día siguiente. Las compañías de inversiones se multiplicaban y prosperaban. Cada día aparecía una nueva firma. La gente especulaba al prestar dinero con reservas. O sea, ponían un pequeño porcentaje de su dinero para comprar acciones, quizá el 10% o el 20%, quizá menos del 10%. Y el crédito estaba tan disponible y todos tenían tanta confianza, demasiada confianza, que estas especulaciones dejarían ganancias al final que la gente asumía grandes riesgos al invertir en el mercado. Siempre y cuando el precio de las acciones subiera, la garantía en los préstamos siempre estaba cubierta y parecía la cosa más sencilla del mundo y obtenías el doble por tu dinero.
Pero cuando empezó a caer, el precio del mercado empezó a caer y tenías que poner más de tu dinero para cubrir lo que se llama el margen, la diferencia entre la cantidad que prestabas y cuánto valían las acciones. La prosperidad está a la vuelta de la esquina. El nuevo presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, basó toda su campaña con el lema «La prosperidad está a la vuelta de la esquina». Incluso lo volvieron canción. Como él, los mejores economistas consideraban que el aumento en el mercado estaba justificado por la estabilidad de los precios, la prosperidad y la perspectiva favorable de la economía en Estados Unidos. Tenía una oportunidad de oro en su discurso inaugural para decir, las acciones están muy altas y tenemos que hacer algo con el mercado. Pero como político, si decía eso, y el mercado caía como posiblemente sería, todo el mundo lo iba a culpar por provocar la crisis. Así que no lo hizo. Las elecciones han vuelto a confirmar la determinación del pueblo estadounidense y hay que darle oportunidad a la expresión de la voluntad popular. Y así debemos mantenerla. Cuando Hoover dijo eso, el mercado volvió a subir. En el verano del 29, junio, julio y agosto, cuando generalmente el mercado es lento por el verano, la gente está de vacaciones, el mercado enloqueció. Los líderes políticos y financieros celebraron esta euforia y esta especulación temeraria. Esto fue desde el presidente Herbert Hoover hasta los principales banqueros del país. Y el país está tan lleno de confianza y están tan motivados por esta confianza, por la gente supuestamente más prudente y experimentada del país. La élite financiera del país dice que todo está bien. No había ninguna razón para pensar que algo pudiera pasar. Las personas imaginaron que esto seguiría así, incluso los economistas más famosos. Elevó el precio de las acciones a niveles irracionales, incluso ridículos. A pesar de estos niveles exagerados, como en todas las explosiones especulativas, había personas que decían, el mercado está en lo cierto. Esos niveles tan altos son merecidos. Hay un ganador del premio Nobel llamado Edward Prescott en los Estados Unidos que dice que el mercado de valores no fue especialmente alto en el 29. Los expertos de riesgo decían, no se preocupen, nunca va a pasar. Y además pueden diversificar si todo cae en algún lugar. Solo será en un lugar, no en otras partes. Es absurdo. En 1929 había un mercado que había subido y subido. Y mientras subía, estaba libre de su anclaje. Me refiero a que en lugar de estar basado en valores reales de sus compañías, era un mercado de especulación en que la gente compraba y vendía pensando que si compraban ahora podían vender después por más dinero. Los fondos de inversiones eran conspiraciones de infiltrados. Los banqueros de inversión, a veces los políticos que querían especular con una acción en particular. Así que compraban una gran cantidad de esa acción, lo que elevaba sus precios hacia el cielo. Luego, rápidamente y en secreto, se deshacían de las acciones para poder obtener las ganancias. Mientras que la gente normal que habían alentado a comprar esa misma acción porque veían que se elevaba, se quedaban con las pérdidas. En un punto, este proceso se desconectó de la economía real y uno pensaría que la gente diría, cuidado, va a explotar. Pero a nadie le convenía decir eso. La gente más racional se decía a sí misma, voy a aprovecharme de los precios elevados hasta que bajen, hasta el último momento. Podías hacer más y más dinero al tomar mayores riesgos. Tomar mayores riesgos llevaba a que los precios de las acciones se elevaran y que hubiera préstamos excesivos para hacer eso. Y eso creó una estructura que cuando se rompió, se derrumbó por completo. Imagine que las acciones se cuadruplicaron, pasaron de 100 a 400 en el curso de una década. Mucha gente lo vería y diría, es una locura. No se puede confiar en un mercado donde los precios suben tanto. Había gente que veía que el crecimiento de la economía basado en falsas premisas se convertiría en un problema. Hubo unos cuantos banqueros de Wall Street, banqueros de inversión, que dijeron que la economía y el mercado estaba sobreextendido.
que el margen de especulación era peligroso, que el mercado de valores, los valores en el mercado, estaban muy inflados. Eran advertencias, señales peligrosas. Hubo algunos, como el estadista Roger Babson, y fueron sistemáticamente ignorados. En diciembre, Roger Babson declaró un mes antes del colapso: tarde o temprano vendrá una crisis, y será terrible, incluso colosal. El mercado de valores va a caer por su propio peso y habrá una avalancha como nunca hayamos visto. Entre más crecía el mercado, más gente acallaba a quienes advertían que el mercado se había salido de control. Porque si la gente empezaba a tomarlos en serio, empezarían a vender sus acciones y el mercado empezaría a bajar. Hubo señales antes de que el mercado se derrumbara, de que la economía empezaba a descender. No se puede confiar en señales a corto plazo en una recesión económica. Siempre hay pausas y a veces las economías regresan. Pero hubo señales de sobreespeculación por todas partes, especialmente los altos precios de las acciones, que eran muy difíciles de justificar sobre una base histórica. Pero hubo muchas. Había fondos de inversión en los que la gente promedio ponía su dinero. Los fondos de inversión permitían pedir prestado mucho dinero para invertir en acciones. La gente promedio, la gente normal pedía prestado dinero para comprar acciones individuales, préstamos de margen. Hubo todo tipo de señales de que habría problemas. Empezó a vacilar en septiembre y en octubre comenzó a caer. Y luego en la tercera semana de octubre, las utilidades empezaron a caer. Y generalmente esa es una señal de que la burbuja se va a romper. Y se rompió en octubre de 1929. La crisis del 29 fue como la tormenta perfecta, en que todas esas cosas improbables se unieron al mismo tiempo para mal. ¡Espera! ¡200! ¡Espera! ¡300! ¡200! ¡300! ¿Qué? Y el jueves 24 de octubre, el jueves negro, la locura colectiva hizo su aparición. En unas cuantas horas, 13 millones de acciones se vendieron en el mercado por accionistas llenos de pánico, que no supieron en cuánto habían vendido sus acciones. Después de 3 años de intensa especulación, Wall Street se derrumbó. Y nadie estaba en posición de decidir cerrar el mercado. El presidente de Wall Street estaba de vacaciones en Hawái. La burbuja especulativa se rompió y provocó el pánico financiero. Por un efecto dominó, todo el mercado de valores colapsó. Las pérdidas acumuladas sumaron $30,000 millones, 10 veces el presupuesto de la Reserva Federal y más de lo que Estados Unidos había gastado durante toda la Primera Guerra Mundial. En 6 días, los precios promedio bajaron al 50% y siguieron cayendo. Y lo que fue aún más inusual, la crisis del mercado continuó. La crisis era inevitable, solo era cuestión de tiempo, era inevitable. Y luego la gente se dio cuenta que habían pensado que los precios nunca caerían. Y esa suposición era errónea. Toda su vida estaba basada en la suposición de que los precios solo podían subir. Claro que si hubieran leído historia, habrían sabido que era una idea estúpida. Sabrían que los precios suben y los precios bajan. La gente había estado metiendo la mano en la caja en el trabajo, sacando dinero, metiéndolo al mercado, suponiendo que iba a subir, va a subir, cobraré, regresaré el dinero, nadie va a perder. Pero cuando el mercado colapsó, no había forma de regresar el dinero. De repente se dieron cuenta que el modelo que había en su mente era falso. Y al darse cuenta que era falso, entraron en pánico. Y al ver esto, todos entraron en pánico. En el mercado, los corredores se volvían locos, se arrancaban el cabello, no podían con la caída del mercado. Mucha gente perdió su dinero porque los intercambios que querían hacer no los pudieron hacer a tiempo al precio que querían hacerlos porque el mercado no podía.
No tenía la capacidad de hacer tantos intercambios. Los cables se quemaban. La cinta del teletipo que registraba las ventas no se daba abasto. Estaba atrasada por varias horas, y por estar tan atrasada significaba que si eran las 2 y solo sabías lo que el mercado hacía a las 10:30, estabas en problemas porque no sabías qué había pasado. Y mientras esto pasaba, los que eran más lentos decían, cometí un error, ojalá hubiera sido más rápido, y el proceso se acelera y hay una sensación de caída libre. ¿Qué precipitó eso? Creo que hasta este día nadie sabe qué precipitó el martes negro o el jueves negro. ¿Por qué ese día en particular? Todos sabían que habría una crisis, pero nadie anticipó la escala. Había algo fundamentalmente erróneo con esta economía, no solo con el mercado bursátil, no solo que las acciones estaban extremadamente sobrevaluadas, sino que había un problema subyacente en la economía. Porque esta ilusión de prosperidad que había cautivado a la gente por casi una década era en verdad una ilusión, y el pánico fue un reconocimiento emocional inarticulado de eso, porque en otras palabras, estaba basado en algo real, no fue solo una histeria. Por dentro es como una estación de trenes a principio de las vacaciones, escribió el Wall Street Journal. Un Niágara de liquidaciones. Hombres y mujeres se atropellaban para tratar de entender qué estaba pasando. Estas figuras y letras eran incomprensibles para un hombre común, pero decían ruina. En el piso había miles de órdenes de intercambio desechadas, como cartuchos usados en el campo de batalla, escribió el New York Times. Supuestamente, la Gran Depresión provocó suicidios masivos en Wall Street y otras partes. Se convirtió en una especie de humor macabro. Había caricaturas de banqueros de Wall Street saltando de ventanas y cosas así. Es una leyenda exagerada. Corrían los rumores más exagerados. Se decía que 11 especuladores se habían suicidado. Se dice que el gerente del Ritz pedía a los clientes que pagaran por adelantado y les decía que si querían una habitación para dormir o para saltar. Hubo algunos suicidios, pero no muchos. Sin embargo, Winston Churchill fue testigo de uno de los más notables. Churchill estaba de visita en Nueva York en la época del colapso. Primero visitó el mercado bursátil y se impresionó, no por el pánico del piso, sino por un tipo de sonambulismo de los corredores que iban por ahí como si estuvieran en un estado semicomatoso. Y luego regresó a su hotel y mientras estaba ahí, alguien saltó por la ventana del hotel en el que estaba, que resultó ser un corredor de Wall Street que había quedado en la ruina. Es la historia arquetípica de un mito que se esparce. La primera noche, cuando cayeron los precios, los corredores salieron. Había una ansiedad generalizada. Miraron hacia arriba y sobre un edificio vieron a un hombre. La gente pensó que iba a saltar. Era un plomero arreglando una canaleta. No saltó como la gente pensaba. La gente quería ver a los especuladores suicidándose. Se llenaron de dinero. Así que no era extraño que quisieran ver unos cuantos suicidios. Regalo para Madame Curie entregado por Hoover. El martes negro, Herbert Hoover se negó a ir a Wall Street y prefirió tomar el té con Marie Curie, que estaba de visita en la Casa Blanca. Le recordó que había sido secretario de Comercio antes de ser elegido presidente y que Estados Unidos estaba seguro y que disfrutaría de una eterna prosperidad. Al mismo tiempo, afuera de la bolsa de valores, los empresarios en bancarrota trataban de vender sus autos de lujo por casi nada. La reacción oficial a la crisis del mercado fue una suerte de conmoción, incredulidad y arrogancia, en el sentido de que si le aseguraban a la gente que todo estaba bien, el mercado se iba a recuperar. John D. Rockefeller fue a comprar acciones de forma pública para mostrar que tenía confianza en que la economía estaba bien y el mercado estaba bien. John D. Rockefeller, el hombre más rico del mundo, vio cómo el 80% de su fortuna se desvanecía. En mis 93 años de vida, las depresiones han ido y venido.
Y la prosperidad siempre ha regresado y así será. Trató de asegurarles a todos que el mercado estaba bien, que era una caída temporal, y este acto de compra de acciones fue una muestra de confianza en el mercado. Pero no funcionó. Herbert Hoover, el presidente del país, daba pronunciamientos de que la estructura económica del país estaba bien, que no había que temer ni entrar en pánico. Pero todo el mundo entró en pánico. Y el pánico es irreversible, es extraordinario. Incluso tuvo un sonido. 10,000 personas se reunieron afuera del mercado bursátil de Nueva York. La ciudad tiene mucho miedo. Ordenan policías a caballo, creen que va a haber una toma de la Bastilla. Será la toma de la bolsa bursátil de Nueva York. Y esa multitud se reúne y se queda ahí por semanas. Y es como un murmullo bajo que emite la multitud, como un rugido sordo. Es como el sonido de pánico, el sonido de la ansiedad. Las enormes multitudes que se reúnen afuera del mercado bursátil están destinadas a la peor quiebra del mercado de la ciudad de Nueva York. Rápidamente, Herbert Hoover, cuando vio la crisis, perdió credibilidad a los ojos del pueblo americano. No ha hecho nada. Ha hecho afirmaciones que siempre resultan ser falsas. No reconoció la crisis cuando ocurrió. Trató de decir, no es tan malo, nos recuperaremos pronto. Sus afirmaciones sobre la prosperidad a la vuelta de la esquina fueron un intento por darle confianza al mercado. Ningún presidente iba a decir, vamos a tener un desastre, pero como fueron falsas promesas, cuando la realidad demostró ser inconsistente con lo que dijo, eso desacreditó a Hoover. El presidente y el Congreso pudieron aparecer juntos en las escaleras del Capitolio fácilmente y decir, nos damos cuenta que lo que hacemos es destructivo, pero no fue así. Y el presidente no vio hacia atrás, no se disculpó por causarlo, ni expresó arrepentimiento por sus políticas, continuó con sus políticas como antes. Él estaba conmocionado con lo que pasó y muy confiado de que el mercado se recuperaría. La Reserva Federal decía que la caída del mercado no era tan grave, no había que preocuparse. Y eso no presagiaba ningún tipo de caída económica. Por supuesto que eso era una afirmación errónea. La quiebra no fue un evento de un día. Se alargó, llegó hasta una semana. Y la caída continuó por casi 3 semanas, desde finales de octubre hasta mitad de noviembre. Después el mercado empezó a subir y recuperó durante el invierno algo así como 1/3 de lo que había perdido. Parecía que la recuperación estaba en camino. No estaban viendo el mercado, sino la economía y qué iba a pasar. Es difícil creer que un incidente como que el mercado pierda la mitad de su valor en unos meses pueda disipar el apocalipsis. El desplome en ese día en particular, en 1929, fue alrededor del 24-25%, pero desde el 29 hasta el fondo del mercado, toda la caída fue alrededor del 80%. De hecho, Wall Street ya había iniciado su largo e inevitable descenso al infierno. Y toda la economía de Estados Unidos lo siguió en su caída hasta las profundidades del abismo. Fue una avalancha después del 29. Cada vez más bancos quebraban. Si tienes dinero en el banco y el banco quiebra, lo pierdes todo. Eso significa que hay un derrame en el banco y hay una verdadera crisis financiera. La opinión pública de Estados Unidos estaba conmocionada por el colapso de lo que alguna vez fue el bastión indestructible del triunfo del capitalismo, los bancos.
La gente está desesperada y el sistema bancario colapsa. Hay una enorme crisis de liquidez. No hay crédito disponible para reencender el motor de la economía. Una de las controversias del 29 fue: ¿qué papel jugó el Banco Central? ¿Qué habría podido revertirlo si le hubiera provisto de más dinero al sistema bancario? La evaporación total de la confianza en la economía y en el sector financiero en particular significó que no hubiera créditos. Fue un periodo de declive en la actividad económica, lo que finalmente llevó a la crisis y, por supuesto, a eso le siguió la caída en espiral de la economía. De pronto, un sistema bancario no puede prestar dinero. La gente no puede comprar casas. Es un círculo vicioso. Y así funcionan las recesiones. Los negocios comienzan a despedir trabajadores, no pueden pedir préstamos para pagar las nóminas, no pueden pedir préstamos para mantener sus negocios. Los negocios se van a la quiebra, más gente es despedida, otras personas tienen miedo de que las despidan y dejan de gastar. Gastan menos dinero, los negocios tienen menos ganancias, más negocios quiebran y es un círculo. Y la economía se hunde en una espiral, en este coma en espiral, por decirlo así. Pero toma tiempo. Los mercados se colapsan en unos días, pero que se hunda la economía toma tiempo. Cuando la economía colapsó, no había una reserva de capacidad de consumo para reencenderla. La gente empezó a perder sus trabajos y hubo un cambio. Y cuando hay este cambio en el ambiente, es muy difícil revertirlo. Y resulta esta crisis que va escalando, que comenzó como una crisis bancaria, pero se convierte en una crisis económica general. La cadena de eventos fue así. Preocupados por el colapso, las familias retrasan una serie de compras, como autos. Las ventas de autos colapsan en el 30. La gente pierde confianza. Las compras, las inversiones, las acciones colapsan. La gente dejó de comprar autos durante un año. Así que la industria despide a personas y esos trabajadores dejan de consumir. Esto provoca que la recesión se expanda a otros sectores y así sucesivamente. Esto lleva a una caída sustancial en el crédito de los individuos y nadie es capaz de consumir nada. La gente deja de comprar cosas, empiezan a preocuparse sobre el futuro, mientras que antes el futuro parecía brillante porque el mercado estaba a la alza, tenían dinero. Pero en cuanto el mercado colapsa, las causas subyacentes empiezan a aparecer, como el mercado de bienes raíces. En 1929, los bienes raíces jugaron un papel central. En ciertas ciudades, el 60% de las familias fallaron en el pago de sus hipotecas, no podían pagar sus deudas. De pronto, la gente es incapaz de pagar sus deudas, se van a la quiebra. Y por lo tanto, dejan de consumir y ponen en peligro a las compañías financieras que actuaban como corredores con los acreedores. Y cuando los precios de las casas dejaron de aumentar, todos los cimientos se colapsaron. Las familias perdieron en dos frentes. El valor de los bienes raíces se colapsó, así como el mercado de las acciones. Así que la caída en los precios, combinado con la caída en el mercado, dejó a los prestatarios sin solvencia. Al quebrar los negocios, no pudieron pagar sus préstamos. La única forma de hacerlo era pedir prestado cada vez más, pero ese proceso tiene que llegar a su fin. Así que las familias norteamericanas de pronto eran pobres. Es un gran golpe psicológico. Creían que no tenían que ahorrar para su vejez, porque el mercado de valores tenía listas sus pensiones y esta idea colapsó. Creían que tenían la vida resuelta y de repente todo se derrumbó y empezaron a perderlo todo. ¿Quién pierde más en una depresión? Los pobres siempre han sido pobres. No es nada nuevo para ellos. Es un poco más difícil. Los ricos, si tienes 20 millones de dólares y pierdes 10 o 12, aún pueden vivir con los otros 8 millones. Es la clase media quien no conoce ese estilo de vida. Y la clase media en ese nivel
como dije, por la economía del consumo estaba fundada en posesiones materiales, ya sea un automóvil, la ropa, una casa o lo que sea. Y todo eso se les fue quitando poco a poco. La economía sigue cayendo, cayendo y cayendo, sin importar lo que Hoover esté preparado a hacer. Y no está preparado a hacer mucho. Fueron las opiniones que Hoover defendía o el tipo de políticas que hizo lo que provocó que la depresión fuera tan grave como fue. Se negó a tener el tipo de estímulos que el país necesitaba. Había una falta de comprensión de la profundidad de los problemas y las políticas apropiadas con que responder. El resultado de la guerra y su consecuencia. Para elevar la confianza del mundo financiero, Hoover decidió repatriar el capital estadounidense que le prestó a Alemania. Esto fue una medida devastadora y un error monumental. Alemania, que acababa de salir de la guerra, recibió un gran golpe por la salida del capital americano. El efecto fue simplemente cortar el flujo de dinero que anteriormente, a mitad de los 20, se había movido de Estados Unidos a Europa y que había alimentado una explosión económica. La Primera Guerra Mundial no se había olvidado en el 29. Aún había mucho enojo que la depresión le dio a la administración de Hoover y a los republicanos. La oportunidad de ventilar su enojo con otras cosas. No había forma de salvar las cosas al repatriar el dinero. La población estadounidense repatrió su capital, lo que vació a la economía de los bancos alemanes. Así que este juego con el capital estadounidense fue muy desestabilizante. En otras palabras, fue una estrangulación gradual programada. Creo que no estaban conscientes de las implicaciones de lo que estaban haciendo. La historia mundial se desplomó, no por el 25% de desempleo en Estados Unidos por 2 o 3 años. Eso no fue lo traumático del desplome del 29, sino porque cruzó el Atlántico y el primer país europeo afectado por eso fue Alemania. Y esto es porque la reconstrucción de Alemania estuvo financiada por el capital estadounidense, que fue retirado de inmediato al principio del desplome del 29, lo que hizo que Alemania se derrumbara. La primera transferencia de crédito significó el desastre para la economía alemana. La cantidad de préstamos de Estados Unidos era impresionante. El Reichsbank tuvo que enviar 14,000 millones de marcos a Estados Unidos en oro y moneda. Los inversionistas estaban arruinados. Hubo disturbios en los bancos vacíos. La forma en que funcionaba el sistema financiero internacional contribuyó a la expansión de la crisis alemana y eso llevó a la contracción de la economía. Ese fue uno de los factores que contribuyeron a su caída en espiral. Lo que había sido un asunto local, principalmente estadounidense, se convierte en una depresión europea, en un continente que había sufrido durante casi una década de una economía muy débil. A diferencia de Estados Unidos, Europa no había crecido en los 20, sino que había sufrido las consecuencias de la devastadora Primera Guerra Mundial. Apenas comenzaba a reconstruir su industria y su economía agrícola. Alemania había estado en un desastre económico durante los 20. Recuerden que la horrenda inflación de los 20 casi destruye a la clase media alemana en los 20. Y mucho de eso fue el derrame de los terribles términos del Tratado de Versalles. Esas deudas de reparaciones de guerra y deudas de préstamos de guerra, surcaban sobre la economía, llevándola más abajo, hasta que la depresión se extendió de los Estados Unidos a Europa. Alemania necesitaba capital americano para financiar las reparaciones que ya habían sido pagadas. Alemania entró en deuda. Y cuando ves el acuerdo alemán, lo que obtuvo Alemania de Francia y lo que Francia le hizo a Alemania en ese periodo, y lo que Inglaterra hizo junto con Francia y lo que Estados Unidos permitió que le pasara a Alemania, herimos a Alemania de forma que dañamos una democracia estable. Francia buscó favorecer a la extrema derecha. La idea era que el pobre estado de la economía alemana era bueno para Francia. Fue un error. Fue un proceso en que Francia estuvo cegada por el deseo de venganza.
Un error monumental. Encima de eso, la recesión no ayudó. La República volvía a respirar. 1929 rompió esa dinámica. Reabrió la herida de un cuerpo debilitado por recesiones pasadas. Para mí, no hay duda que fue la recesión del 29 lo que llevó al ascenso del extremismo. La recesión golpeó fuerte en un cuerpo vulnerable y la única forma que encontró para salir fue el nazismo. En Alemania, la producción industrial colapsó, la bancarrota aumentó y el número de desempleados alcanzó los 6 millones, lo que llevó a la decepción y el enojo generalizados. Se llevaron a cabo marchas por hambre en muchas ciudades y los comedores comunitarios volvieron a aparecer. Vivíamos en Mendelssohnstraße. Recuerdo que mi abuela daba sopa en la puerta de enfrente. Me dijo que era para los desempleados. Nunca había oído esa palabra. Hubo muchos paralelismos entre Alemania y Estados Unidos en ese periodo. El desempleo se elevó al 25% y hubo un colapso en los precios y la producción en ambos países. El resto de Europa absorbió la recesión de otras formas, pero no fue tan espectacular como en Alemania y Estados Unidos. En Estados Unidos, la onda de choque del colapso del mercado bursátil no había bajado antes de que los efectos de la terrible e irreversible espiral de recesión se empezara a sentir. La producción industrial de Estados Unidos cayó a la mitad. Miles de familias tuvieron que recurrir a los comedores comunitarios. La economía no se recuperó para junio porque la primavera es usualmente el mes en que la economía se prepara para la temporada. No sucedió. Como resultado, el fondo volvió a caer del mercado y el país siguió a la deriva hasta octubre. Y no fue hasta octubre del 30 que el país empezó a caer en una depresión. Los bastiones más sólidos de Estados Unidos colapsaron tras la caída de Wall Street. Fue un cruel contraste con el reciente periodo de crecimiento. 1 de cada 5 trabajadores estaba desempleado. La población parecía anestesiada. En Nueva York, donde cada mes 17,000 familias se quedaban en la calle, cientos de miles de desempleados, incluyendo muchos trabajadores de oficina, luchaban por sobrevivir, apretujándose en el frío por horas para obtener un tazón de sopa y un pedazo de pan. El gobierno no tenía programas de contingencia, ninguna red de seguridad ni de bienestar social. No había seguro de desempleo. Así que al perder su trabajo, la gente empezaba en la calle y no tenían a dónde ir más que organizaciones de caridad privadas. Todas esas organizaciones privadas estaban abrumadas. Mis primeros recuerdos de la depresión son ver a mi madre parada en una de esas filas para obtener comida. Avergonzada de ser pobre, avergonzada de tener que pedirle algo a alguien. Es un recuerdo muy vívido porque era muy doloroso. Verla en la fila esperando para comer. Cuando la depresión empeoró, pasamos de malas viviendas a peores viviendas. Claro que otra cosa que recuerdo es a mi familia. Mi padre era mesero. Cuando llegó la depresión había menos trabajo, así que mi padre tuvo que hacer muchas otras cosas. Desesperadamente se volvió vendedor de corbatas, porque recuerdo que me avergonzaba ir caminando por la calle a la escuela y que mi padre estuviera vendiendo corbatas en la calle. Y hasta el día de hoy me avergüenza mi reacción. Y en otra ocasión se hizo limpiavidrios e hizo eso hasta que se cayó de una de las ventanas que estaba limpiando y se lastimó. Recuerdo que mi padre también se dedicaba a barrer las calles. Y eso es parte de la gran tragedia de la depresión. Quedó marcado en el rostro de las personas.
Los hombres se levantaban a buscar trabajo y sabían que no iban a encontrar nada. Así que pasan la mitad del día sentados en el parque, sintiéndose inútiles. Era una realidad de la que era muy difícil escapar. No podías ir a ninguna parte sin ver las señales de la depresión. No podías ir a ninguna parte sin ver las tiendas cerradas, las fábricas donde nadie trabajaba, la gente en la calle. En las primeras fases de la depresión, muchos hombres se vestían como si fueran a trabajar porque no querían decirle a sus familias. Estaban muy avergonzados de decirles que no tenían empleo. Pero luego, se quedaban con su ropa de trabajo todo el día por las calles para estar lejos de casa, en otra parte. Quebrados por la recesión y preparados para hacer cualquier cosa por sobrevivir, muchas personas participaron en los maratones de baile, una variante de los años 30 de los viejos juegos de circo. Las reglas de este juego eran simples. Las parejas tenían que bailar el mayor tiempo posible, a veces por varios días, con la esperanza de ganar los $500. Las personas iban a esos bailes para olvidarse de su miseria. Los organizadores pensaban en todo: doctores, camas y comida. Los perdedores al menos podían comer. Una de las cosas que más recuerdo es a la gente que desalojaban de sus viviendas. Incluso con lo bajo que era el alquiler, no podían pagarlo. Así que la policía venía y se llevaban los muebles y los dejaban en la calle. Recuerdo de niño ver estas escenas de muebles en la calle. Las madres lloraban, sollozaban, porque no era solo que hubieran perdido su hogar, sino que era psicológicamente humillante tener sus posesiones a la vista de todos y que todo el mundo supiera que no podían pagar el alquiler. Una o dos veces vi escenas de rebelión, la gente organizándose para regresar los muebles, desafiando a la policía. Eso sucedió varias veces. Al perder sus casas, la gente tenía que ir a alguna parte y muchos fueron a esas chozas que armaban con cartón y lata y materiales reciclados. Dormían en cuevas en Central Park. Había ciudades de casas de campaña por todo Estados Unidos de gente sin hogar que se llamaban Hoovervilles, como una burla en desprecio a lo que Hoover le había hecho al país. Central Park en la ciudad de Nueva York tenía un gran número de Hoovervilles, y las Hoovervilles fueron durante muchos años la vergüenza de esta sociedad. Spending my money, Lord, I didn't care. I carried my friends out for a mighty good time, fine bootleg liquor, champagne and wine. Then I begun to fall so low. Didn't have no money and no place to go. If I get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it
till the eagle grins because nobody knows you. When you're down and out, No hay otro modo más que el modo americano. in your pockets, not one penny, and your friends you have not any, but when you get on your feet again, everybody wants to be your long-lost friend. It's mighty strange, without a doubt. No man can use you when you're down and out. Lord, I mean when you're down